Es un trastorno neurológico que repercute a nivel del sistema nervioso y muscular. Y fue hasta que fui al Instituto Nacional de Rehabilitación que me hicieron estudios y él ya pudo determinar qué era con base a lo que me había hecho tiempo atrás. Comencé con este padecimiento en los 11 años de edad. No es de nacimiento. No es de nacimiento. Se presentó a estar en 5º año de primaria cuando comencé con el padecimiento de una pérdida, falta de coordinación. Y con el tiempo pues se fue rotando el brazo. En ese entonces todavía pues estaba por jugar ya en tercera temporada de fútbol americano. Jugaba ahí en un equipo local de la ciudad de Jalapa. El problema que me veo desviado del dorso y de la columna no siempre fue así, fue gradual. Porque tanto estímulo muscular hace que se me contracturen los músculos y la contractura va jalando al hueso. Y pues por eso desvía la columna o la cadera. Pues mi nombre es Héctor Abraham García Rodríguez, tengo 28 años de edad. Voy para 4 años de estar casado y tengo un hijo de 1 año 8 meses. Time has had its way with me. My broken, tired hands can't build a thing. The wires that have held me still, embedded now in flesh, define my will. The idol of my days is one. The empty I have fed has made me numb. Despite what you will find in me, the failures of my past are swell beneath. I need a heart that carries on through the pain when the walls start collapsing again. Give me a soul that never ceases to follow, despite the infection within. Our careless feet leaving trails, never minding the fragile dirt. We all end in our careless feet leaving trails, never minding the fragile dirt. We all end in. This is where I find my phone. The cares that held me life don't work at all. And every step away from here is closer to the plague I hold so dear. I need a heart that carries on through the pain when the walls start collapsing again. Give me a soul that never ceases to follow, despite the infection within.
Our careless feet leaving trails, never minding the fragile dirt we all landed. Our careless feet leaving trails, never minding the fragile dirt we all landed. We all landed. Hola, y bueno, bendito eres tú, Padre Celestial, dueño de toda la plenitud del universo, que nos das la vida y el aliento para poder seguir creciendo de esplendor en esplendor, de gloria en gloria. Aún en nuestras fallas nos das la potestad de seguir vistiéndonos con la majestad de tu palabra por medio del aliento de santidad, un espíritu nuevo y esperar aquel día en que todas las cosas sean conmovidas y sean hechas al esplendor del Todopoderoso. Bueno, me perdonan, vamos saliendo de una sinusitis y ahí está el mensaje para nuestro hermano Héctor, por supuesto que sí, quien tenga la voluntad y el corazón dispuesto, nuestro hermano siempre necesita ayuda. El tema de hoy es el cierre de este playlist que hemos venido indagando, dándole vueltas, redondeando por los laditos, a veces con unas inmersiones más profundas. Tiempo, de verdad, hacía mucha falta para quedarnos investigando este tema, pero como parte del tiempo intertestamentario es necesario hacerle un análisis como creyente en el Mesías, como creyente bíblico. Debemos de hacer un esfuerzo más que de tiempo contextual, histórico, crítico, académico, y hacer esta síntesis, como tenemos el día de hoy, es una síntesis un poquitico académica, es de por más histórica, es obvio. Y obviamente lo he dejado un poco aparte porque tiene que ver con las obras de la ley. Las obras de la ley que tanto abarca en un miedo que ha crecido especialmente después del siglo XVI, XVII, con las ideas de pensamiento teológico dentro de la reforma o dentro del cristianismo reformado o dentro del cristianismo protestante. Cuando se empiezan a sembrar las ideas de que obviamente dame un segundito, que la estructura de la fe tendría que tener no solamente la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, ¿no? Las 5 solas, ¿no? Que se entienden por la reforma que Martín Lutero pone ante la iglesia, donde esos 3 principios de la reforma que pone un erudito, donde la sola gracia, la sola fe y la sola escritura son una manera de articular. Y obviamente eso tiene que ver mucho con el calvinismo y de una manera muy moderna. Y digo moderna porque no es al día de hoy, hoy estamos hablando de posmodernismo o transmodernismo ya prácticamente al día de hoy. No estamos hablando ni siquiera de posmodernismo. En estos últimos 5 años, 10 años, podríamos ver que el pensamiento humano ha estado cambiando, evolucionando, transformándose a la adaptación no solo tecnológica, sino sociopolítica que pasa en la sociedad.
Y obviamente pues la religión no se queda atrás y tiene que ir detrás de muchas de estas sillas que las bestias como las grandes ingenierías políticas del mundo, como los Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Soviética, la Unión Europea, el Cono Sur con el BRICS, con el Cono Sur, perdón, no es el BRICS, pero bueno. ¿Y cómo se sintetiza esto dentro de la idea que estamos tratando de fomentar el día de hoy? La idea de que hay una arqueología en el cual se sustenta eh, las obras de la ley que se tienen en Pablo, un sustento, tiene una idea de, como lo vimos anteriormente, que em, es una especie de exposiciones rituales de la comunidad del mal muerto y donde esas normativas judías de estos grupos judíos, em, a causa de esta separación, eh, hay una, aparte de esa separación con las comunidades del templo, también hay una terminología o términos o palabras, tanto poético como históricamente, los rollos dentro de los rollos, y algo que vamos a analizar hoy que se llaman las obras de la ley, que lo dice Pablo tanto en Romanos como en Gálatas. Y obviamente estas normativas de las obras de la ley siempre han dicho que son las manejadas por los fariseos, o lo que los fariseos una vez llegaron a estipular dentro de la Mishnah y dentro de la Gemara, conocido hoy como el Talmud, una vez que se establecen también con nosotros comentarios acerca de la ley como los Pesherim, ¿no? Los Pesher y los textos arameos. Entonces, estas comparaciones del documento de Damasco como tal, el documento de Damasco y que ya lo analizamos y que era bueno pasarlo por ahí, si no, devuélvanse y pónganle un poquitico de atención a qué es o haga su tarea. Si quiere realmente usted tener idea, no solamente histórica, sino arqueológica, académica y de peso para realmente argumentar qué son las obras de la ley sin llegar a repetir lo que muchas veces se repiten dentro del púlpito, dentro de sus iglesias, etcétera, dentro de sus casas mesiánicas. Es importante que si se sabe que si este documento llegó a hallarse esta palabra, esta expresión, Mixmet Mahaseh HaTorah o las obras de la ley o algunos preceptos de la ley, de la Torah, Mahaseh HaTorah, de la instrucción de la ley, y obviamente hablando acerca de la instrucción en Moisés. Entonces, el origen de estas sectas demuestran estas controversias prácticas sobre la instrucción del Moisés y todas las diferencias teológicas y argumentativas que tenían en el primer siglo, ¿no? Y obviamente pues están las escuelas, etcétera, y todo eso no se muere ahí, sino que empieza a argumentarse después con unas ideas que se fomentan sobre la halajá. La halajá también es un argumento que se pone dentro del 4QMMT o Mixmat Mahaseh HaTorah, que es uno de estos documentos también de la misma cueva, la cueva 4, que describen estas obras de la ley, que aparte de ser una carta polémica, como vieron en el anterior, que antes se pensaba que era una carta escrita para el líder del templo de Jerusalén, pero se entendió y en los análisis más frecuentes, y esto fue en el capítulo anterior, que es una especie de iniciación para que el neófito pueda ingresar. Como es una carta de iniciación, entonces, como tenían, y voy a repetir algo que para podernos entrar también en contexto, esta Mixmat Mahaseh HaTorah o el 4QMMT, lo que contempla es una especie de argumentos en el cual el nuevo creyente tiene que seguir para poder entrar dentro de la comunidad que está libre de pecado, que está eximida de la impureza y por lo tanto puede servir al Señor de acuerdo a la voluntad que el Maestro de Justicia suscita bajo un nuevo pacto que él mismo afirmó en el desierto. Obviamente sin sangre, obviamente sin templo, obviamente sin autoridad. Pero pues cosas que ya hemos dicho antes. Entonces, esta carta tiene una sección A que habla acerca del calendario de Qumran, entre comillas de Enoch, que
Más adelante, con muchas más estipulaciones, no en esto, vamos a analizar obviamente de una manera un poco diferente, pero se van a dar cuenta de dónde es que vienen estas ideas realmente. Un calendario de 364 días y que bueno, está organizado para deslindarse del calendario lunar que se había corrompido en el templo y que aún así siguió sirviendo para la justicia y la misericordia que el Padre quería, pues por medio de ella él seguía haciendo el servicio en el templo, para que se den cuenta que es una de las cosas que difieren de los calendarios, que el calendario, perdón, la justicia y la misericordia, la empatía, la simpatía con el amor al prójimo no tiene necesidad de un calendario, no como antes que necesitaban, pues obviamente porque necesitaban de un orden social a causa de las sequías y la agricultura, pero una vez ya empezados los imperios, eso cambia, ¿no? Es un orden social estructural que avanza a través en la humanidad, un cambio de paradigma dentro de la civilización humana, por decirlo así, ¿no? Dentro de esta carta también está en la sección B, el núcleo legal, es una lista de 20 leyes que se llaman la halajá, donde temas de pureza y prácticas de culto que tenían que practicar como comunidad, la comunidad de Qumran, y que estaba muy en desacuerdo los oponentes dentro del templo en cómo debían servirse estos temas de limpieza y prácticas de limpieza que se ven muy reflejadas dentro del Talmud. La sección C es un cierre que insta al estudiante a reconocer la veracidad de las reglas de la comunidad de Qumran, de la secta, para que pueda ser bendecido al final de los días y no le caiga el juicio que ellos imponen bajo la interpretación de el libro que ellos tienen que está dentro de la Torah, que es el libro de... Ay, se me va ahorita, ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a leer igualmente, pero eso a modo de introducción. Entonces, esta carta, la carta alágica también se le llama, y yo creo que ustedes por texto ya pueden adivinar muchísimo más que es una carta alágica. Déjenme asegurarme que esté grabando bien. Sí, señor. Entonces la carta alágica, por supuesto que va a traer ¿qué? Alajot, reglas que no necesariamente son literalmente las reglas de la Torah, las instrucciones de la Torah, sino que se anteponen ante la instrucción de la Torah. Entonces, dentro de la carta hay 6 cartas. Eso está explicado en el capítulo anterior. Está explicado el propósito y obviamente su título, que es Mitzvat Maaseh Torah. Ya esto lo hablamos, ya esto lo contemplamos. Más sin embargo, lo repito para que se tenga en cuenta que cuando vamos a hablar acerca de alajot o reglas sobre la Torah, difiere un poquitico cuando estamos hablando acerca de la Torah en sí misma y pura. Mas, sin embargo, estos Mitzvat Maaseh Torah están argumentados y están sustentados en obras de la Torah. Tú no puedes hablar de obras de la Torah sin una Torah, ¿verdad? No puedes hablar del Talmud si no estamos hablando de la Torah. Y si el Talmud difiere de la Torah, eso ya es otra cosa. Pero cuando el Mesías claramente dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí hay una conexión directa entre Mitzvat Maaseh Torah, algunos preceptos de la ley, algunas predicciones de la ley, instrucciones de la ley a la Torah. Entonces, obviamente, esa comprensión que empieza a tomar Pablo entre Gálatas está directamente comunicada con esto. No puede ser afuera porque es el mismo contexto cultural. Es el mismo contexto cultural, ¿verdad? Es el mismo contexto que estamos viendo en todas estas culturas. Entonces, vimos ahí dentro de esta carta lo que está comprendido a el contexto de moralidad en general y las regulaciones técnicas para mantener la pureza de la comunidad que están basadas en la Torá. Y es obviamente la restricción al santuario, normas explícitas donde dicen no te entres allá, allá están los paganos, allá están los que corrompieron el santuario, son impuros, son reos de juicio,
Eso según los textos de Qumran. Están cerrados a hacer sacrificios en el templo. No pueden hacer nada dentro del templo, no pueden hacer sacrificios, etcétera. Algunos de estos están basados en números, ¿no? Los detalles estrictos sobre el ritual de purificación con la ceniza de la vaca roja empiezan a tomar otro tinte según ellos. Y las regulaciones estrictas sobre matrimonios de los sacerdotes para evitar mezcla de la impureza. Entonces, prácticamente eran como que mantenían ese servicio levítico entre ellos mismos y decían solamente unos levitas con los levitas. Entonces, como ven, estas eran una observación un poquitico legalista sobre los mandamientos. Y cuando empezamos a pensar, por ejemplo, en esta observancia legalista sobre los mandamientos, ustedes deben entender que eso no se extiende solamente a la antigüedad, eso se extiende hasta el día de hoy. Cuando alguien de una manera u otra les empieza a decir es que ustedes tienen que ser creyentes, y ser creyente es predicar el evangelio. Si usted no predica el evangelio, usted no es creyente o usted no puede entrar al reino de los cielos. Si usted no ha sufrido por el evangelio, usted no puede entrar al reino de los cielos. Y obviamente la vida de un inocente, que muere inocente, que no llega a conocer con su razón y con su conciencia que es pecado, porque la conciencia es que el alma tenga conciencia de sí misma, y si no es consciente de sí misma, es un alma inocente. Y obviamente eso viene una vez que la madurez de la persona ha adquirido y ha tomado posición de la mentalidad de la persona. Es una evolución personal en la cual todos nosotros día a día vamos creyendo, y por eso iniciaba diciendo, vamos creciendo de esplendor en esplendor. Y no es que lo que nosotros hayamos aprendido hace 5 años sea mejor que lo que aprendimos hace 10 años, pero nos hace entender poco a poco que como vamos madurando, vamos teniendo mucha más empatía con nuestro prójimo y podemos entender también nosotros mismos nuestras vidas como padres, como esposos, como proveedores de un hogar, de una congregación, de una sociedad que nos rodea, porque no somos ignorantes del lugar que necesita ayuda, que está en tinieblas, y no como una secta, ¿no? Que si yo empiezo a tomar observancias de la Torah para hacer reformas y yo me retiro de la comunidad, una secta, una reforma sectaria, evita inmediatamente el favor del Eterno, la gracia del favor inmerecido para el Eterno, y que conozcan de su majestad. Ya no depende del favor del Eterno, sino de la legalidad de las personas en decir quién sí y quién no es admitido dentro del favor o dentro de la comunidad del cuerpo del Mesías. Entonces, para esos preceptos hay muchos. Por ejemplo, una iglesia cristiana podría decir que si no se bautiza de esta manera, no se es salvo. Y eso ya es una halajá, eso ya es una obra de la ley, un mandamiento de hombres, ¿no? Para un ejemplo, que si tú no tienes una confesión de fe, o que si tú con tu boca no declaras delante de tales personas de tal manera, una confesión de fe, ¿no? Que como tienen en tantas iglesias, por decirlo así, que esa es muy, muy, muy popular, no se es parte de. O como un ejemplo en el judaísmo, que si tú dices, es que si yo no declaro al Mesías falso, entonces no puedo ser parte del judaísmo y entrar al grupo de salvación. Perdón. Bien. Entonces hay un puente lingüístico entre Qumran, este Mixmat Masechet Torah, algunas especificaciones de la instrucción de la Torah tienen que hacerse hechas para que puedan ser partícipes del pueblo o ser justificados y entrar a la pureza de la redención. Eso entendía el Qumran como Masechet Torah. Y está las obras de la ley, o erganomou, y es la traducción literal que encontramos en Pablo en Gálatas y en Romanos. Erganomou, obras de la ley. Obviamente su transcripción en griego a las obras de la ley debe entenderse dentro del contexto de lo que está hablando Gálatas para saber si sí es referente a las obras de la ley, el Mixmat Masechet Torah, o son otras obras y cuáles serían. Y la interpretación moderna, por supuesto, que es la pérdida del matiz histórico
malinterpretado, no solamente por un fetiche antijudío y obviamente antinominista, y obviamente es un esfuerzo humano para poder generar la salvación, y dentro de estos incluidos toda la interpretación de la reforma protestante en el 1600, muy incluido. Por eso es que ustedes van a decir todos estos movimientos desde la reforma, que solo la fe salva y no obras, no es por obras. Pues claro, como ellos decían, dar una indulgencia se entendía como una obra de justicia y de misericordia. Obviamente la iglesia lo utilizaba para su dominio y dogmas que había impuesto, como voy a pagar por una misa para mi abuelito porque se murió hace 3 años, y que él pueda salir del infierno o pueda salir de, ¿no? Entrar a los cielos o mantenerse en los cielos. Eso depende de la posición del dogma católico. Entonces se hacían estas indulgencias que obviamente Lutero estaba en contra. Y entonces fue donde se predicó el conocimiento de las 5 solas: sola fe, la sola fide, la sola gratia, la sola escritura, etcétera. Las obras salieron pa, eh, para la Patagonia. Y es por eso que se entiende que Lutero estaba muy en contra de la carta a Jacob, la carta de Jacob a los creyentes, la carta de Santiago, San Jacob. No le gustaba. ¿Por qué? Porque obviamente la fe sin obras está muerta. Él decía, no, este man no es parte. Pero obviamente se entiende que Jacob era una de las columnas de los creyentes del Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén, según la carta de los Hechos, capítulo 15, él, dentro de los que están como la autoridad que descierna el Mesías, decir, ¿sabes qué? Los creyentes que vayan a ingresar al pueblo tienen que por principio empezar con estas 4 normas. No contaminación por comida, eso es Levítico 11. Nada de contaminación con ídolos, comida a los ídolos, fornicación o idolatría, inmoralidad sexual, y eso entiéndase no solamente todo lo que vimos hoy en día como el transhumanismo, ¿no? Y los demás identidades de género en diferentes percepciones, y obviamente eso tiene una respuesta a través de lo que es la salida de las langostas y del gran rey del pozo del abismo, ¿no? Y obviamente mire qué casualidad, juntos, muy junticos por ahí entre 1500, 1600 con la contrarreforma, y no porque no hayan existido, eso siempre ha existido, pero como libertad de expresión viene a generarse hoy en día de una manera legal, y que obviamente si se estipula ante una ley en la sociedad que es legal que ellos existan, pues déjelos existir. Obviamente el que quiere ser parte del pueblo va a dejar de hacer ello, ¿no? Entonces cuando tú, por ejemplo, como creyente, solamente te enfatizas en ciertas posiciones, como son lo que está pasando en algunos gobiernos, que solamente escogen lo mejor de que ellos tienen como cristianos para quejarse contra un gobierno de izquierda, porque obviamente el gobierno de izquierda es progresista y admite todas estas clases de percepciones humanas y no que son de orden bíblico, etcétera. Entonces, pues ahí caben muchas de estas cosas. Este puente lingüístico, este puente, digámoslo, teológico también, y se puede ver muy reflejado, em, se puede ver muy bien reflejado, como lo decía, eh, esto ya lo dije. Entonces lo que tenemos hoy en día es esa visión post-reforma, el lente de Lutero. Casi toda la Biblia, casi todo el cristianismo tiene este conflicto central mental en que la fidelidad al Mesías no necesita de obras, no necesita de la ley, ¿no? Y es que el intento para ganar la salvación es mediante, no necesita las obras, ¿no? Y la definición como tal de las obras de la ley es un concepto que se tiene que reevaluar, que se tiene que reestructurar dentro de la mente del creyente, no por un pensamiento moderno teológico, sino más bien porque qué realmente pasaba en la mente de Pablo cuando se estructuraba el conflicto de su tiempo, la definición de obras como prácticas de la ley. Y obviamente cuando vamos a la carta a los Gálatas se empieza a nombrar el
una dieta, un calendario, una circuncisión. Y eso son obras directas que hacen alusión a la Torá, no necesariamente las obras que practicaban Qumran, pero y ahí es donde vamos a tener que hacer nuestro análisis el día de hoy. Deben leer por acá rapidito. Entonces vamos a ver que esto, como separación, el profesor James D. Gunn identifica paralelos sorprendentes entre la mentalidad de la secta de Qumran y la crisis que estaba pasando la comunidad de Galacia y la carta de Pablo. O bueno, lo que Pablo, Saúl define en la carta a los Gálatas como ese problema de que están sirviendo a la carne y no en el espíritu. Entonces, en la comunidad de Qumran vemos un retiro, una separación, ¿no? Y lo vemos en el texto del 4QMMT. Nos hemos separado de la multitud del pueblo. Para el bien del pueblo nos hemos separado. Somos la única parte de Israel que vive para poder ser salvada. Entonces, obviamente decían ellos eso y su motivo era mantener esa pureza ritual estricta, evitando la asociación con judíos, con paganos, con seculares, que seguían prácticas menos rigurosas que ellos, porque seguían las prácticas del templo que estaban contaminadas, etcétera, etcétera. Y obviamente el conflicto en Antioquía, que es el que menciona Gálatas cuando Pedro hace referencia a Pablo, de cómo era su comportamiento diferente con los gentiles al comportamiento con los judíos. Entonces él dice, es digno de exhortación. Mire, y no pasaba de dejar de ser hermanos. Hay una exhortación normal, no como hacen algunas sectas que ven alguna diferencia y entonces lo sacan a uno a la puerta de atrás como si uno fuera un perro. Y aparte de eso, lo empiezan a llamar a uno perro. Eso no deja más en evidencia que esa reforma sectaria con las que viven estos grupos, que por falta de ese amor que realmente predica el Padre por medio de su Hijo para con la sociedad, gente que no ha entendido eh, esos frutos que produce el aliento de santidad, dominio propio, ¿no? Humildad, sencillez, no solamente esos 9, pero hay muchos más. Y aún así, pues no les genera en su corazón sino un orgullo. En su corazón empieza a jactarse y el corazón de ellos es más hecho en plomo que ni siquiera en ruda, un corazón nuevo de carne que empieza a palpitar por medio del aliento de santidad. Entonces, dice, hace el énfasis de Pedro, de Pablo sobre Pedro, se separó a sí mismo de los cristianos gentiles dejando de comer con ellos. Entonces se refleja esa misma dinámica farisea dentro de alguno de los creyentes en la iglesia de Galacia en Antioquía, mirando que la dinámica, la actitud, la manera como estaban ellos empezando a comportarse dentro de la iglesia era lo que se vivía en Qumran. Y eso no es de sorprendernos a nosotros que los fariseos, y ya lo he dicho antes, y esto es una prueba más, no solamente lo está diciendo aquí el profesor James D. Con este pequeño análisis vamos a ver más de otra persona académica que también lo sustenta, que también lo expone, y esa es una de las énfasis que vamos a explicar acá. Cómo los actos fariseos tenían mucho más énfasis en lo que era la comunidad de Qumran, que obviamente no vivían solamente en la comunidad de Qumran, porque llevaban en sus pergaminos, en sus bolsillos, pequeños manifiestos de Jodayot o liturgias, vamos a decirlo, los pequeños sidurim de su tiempo. No eran sidur todavía, pero ahí tenían los cantos del Shabbat, esta carta de iniciación donde decían y explicaban cómo era el calendario, cómo eran los ritos de separación y de purificación. Entonces no comemos con ellos, y ve Pablo como Pedro empieza a tener esa misma actitud que solamente se reflejaba dentro de la comunidad sectaria de Qumran. Antes de pasar para allá. Entonces, ese puente, para poder entender lo que nosotros necesitamos a nuestro contexto en Gálatas. La carta lágica primero
detalla las leyes que causaron la separación de la comunidad de Qumran. 1. 2. El paralelo exacto entre Maseja Torah y Erganomou como las obras de la ley. Es la frase directa que tenemos entre la carta alágica y la carta a los Gálatas, que habla que somos justificados por la gracia, por el favor inmerecido del Todopoderoso, y no por la ley, como si explica la halajá, o como si explica muchas veces el Talmud, que es por medio, o el judaísmo de hoy en día independiente, que es por medio de hacer estos mandamientos, es que van a ser salvos o que van a ser santos, ¿no? Obviamente, tanto en las leyes de la Torá, déjame un segundito, es claro, bien. Em, Obviamente, estas obras o estas fronteras que ponen de ritualismo, como hemos visto, son tan parecidas en lo que se habla en la carta de los Gálatas como en la carta alágica. Pablo empieza a argumentar en Gálatas también que la justicia mediante la observancia legal, ¿no? Cumplir las leyes, les cuenta como justicia, según, otra vez, y es un poquitico repetitivo, pero es para que se entienda, ellos se justificaban según las obras para poder decir somos parte del pueblo, y eso entendiendo esas leyes sobre la ley, porque eran exageradas o iban más allá, o eran sobrepuestas ante la instrucción que no tenían que ver con la misericordia y justicia como siempre se había hecho aún desde Sinai. Y obviamente Pablo argumenta todo lo contrario, la justicia viene por la fe o por la gracia del Todopoderoso, por el favor del Todopoderoso, que no tiene nada que ver con lo que un hombre pueda hacer o dejar de hacer. Entonces este puente literario que hay entre el 75 antes de Cristo al 50 después de Cristo, cuando Pablo empieza a argumentar esa carta entre los Gálatas, donde estos manuscritos dan una corroboración del pensamiento fariseo de la edad del primer siglo. A eso quiero llegar al día de hoy. A eso es lo que estamos llegando el día de hoy. A eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces, la ley de las obras y la gracia en Gálatas 3, 10 al 14, a la luz de los manuscritos de Qumran. Y esto está basado en la obra de nuestro queridísimo académico doctor Florentino García Martínez. Quien no sabe quién es él, por favor, ilústrese, edifíquese y sepa que todos los rollos o la mayoría de los rollos del Mar Muerto fueron traducidos no solamente al inglés, sino también al español por este profesor. Aparte de otras lenguas, si no estoy mal, creo que también. Obviamente, dentro de los rollos de la muerte están también incluidos el rollo de Enoch y todo lo que tiene que ver la contemplativa de Enoch, aparte de los demás rollos. Entonces, vamos a ver rapidito por acá. Para empezar, pues para los que no conocen qué fue Pablo y para que sepan por qué se está estipuleando eso, porque Pablo de Tarso o Saulo de Tarso era un judío, griego y romano. O bueno, judío o israelita y romano. Tenía una doble ciudadanía, por no decir una triple y última. Entonces, ¿cuál era el problema para la teología normal? Que sus cartas estaban escritas en griego y entonces entendían ellos que el problema de la emuná era diferente al pistis griego, que se entendían dentro de la teología paulina, por decirlo así. Em, Obviamente, lo que él llega a decir es, no, qué pena, pero yo soy de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, que queriendo decir que él entendía y comprendía muy bien qué era la ley como fariseo, eh, irreprensible en ser uno de esos que caminaba sobre esa ley, sobre la halajá, la observación de la ley o las obras de la ley. Entonces, para poder entender al apóstol Saúl, debemos leer sus cartas, obviamente, pero la mente literaria que debemos de tener no debe ser ni la moderna, ni la posmoderna, ni la del día de hoy, que es ya transmoderna, ¿no? Sino que hay que entenderla bajo los preceptos del primer siglo.
a quién estaba hablando Pablo, por qué lo estaba hablando Pablo de esa manera. Y obviamente eso se entiende, según el análisis del profesor, em, el profesor Florentino, que es a través de los rollos del mal muerto, que nos dan un análisis muy claro, contextual, histórico, y que se refleja en todas las palabras del Mesías, que se refleja en todas las cartas del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. Muy claro, más claro no canta un gallo. Seguimos. Entonces, la evidencia, según el profesor Florentino, de qué son las obras de la ley, es un término paulino que está reflejado en la carta a los Gálatas como erganomou, y que carece un paralelo exacto hasta el descubrimiento del documento qumrámico del 4QMMT. ¿Ok? Entonces, en los argumentos de Qumran, prácticas rituales concretas de pureza, de templo, de calendarios, que separan al grupo sectario sadoquita de la mayoría de los demás. Y ellos dicen, así se es un israelita. Y nosotros estamos aquí purificados y no vamos a ser tocados por el juicio final, ¿no? Somos la última esperanza de Israel. O somos, así se hace parte del Israel a los días de hoy. Obviamente, cuando hablan de fariseos, se entienden con todas estas prácticas y sus exigencias para los que han leído todos estos textos o los que no los hayan leído, son las mismas exigencias que tú ves cuando el Mesías les está apuntando a ustedes. ¿Por qué tus discípulos están comiendo granos? ¿Y qué tiene que comer granos? Porque, dígame dónde está prohibido. Pero para ellos, para Qumran estaba prohibido. Entonces, en todo lado y por muchas luces, es imposible no hacer el énfasis y el puente literario entre el Brit Hadashah y los fariseos y las observancias de la ley que se mantenían bajo el rigor de Qumran, bajo las observaciones estrictas de Qumran, para obtener una salvación divina, para poder ser no tocados por el fuego que llegaba al final de los tiempos. Y en Gálatas 2:16 obviamente tenemos las prácticas identificadas como circuncisión, la dieta, también está el calendario, ¿no? Que separan a los judíos observantes de los gentiles, conversos ahora al pueblo del Señor. Obviamente la observancia del Pablo de estas prácticas no justifica el hombre ante el Eterno, sino la sola fe en el Mesías. Creer en el Eterno, que Él va a ser el dueño de la salvación, que Él es el que justifica a quien, y no por las obras que nosotros hagamos o dejamos hacer. ¿Por qué es importante esto? Qumran confirma que las obras de la ley no son leyes morales universales, como dice muchas veces el Talmud, sino marcas precisas de exclusividad e identidad judía, donde tanto los unos como los otros decían, así se es parte de Israel. Ojo con todo esto. Ojo con todo esto. La evidencia segunda, según el profesor y doctor Florentino García, es el origen bíblico de estas maldiciones para no ser partícipe de ellas y ser absuelto al final de los tiempos, digamos. Y otro de los paralelos que adquiere el profesor Florentino es que se encuentra de Deuteronomio 21, 22 a 23, y es un colgado, es la maldición de Dios, ¿no? Que está colgado en el maldito que se ha colgado en el madero, y es exponer el cadáver de un ejecutado para oprobio, no para crucifixión, según el texto de Deuteronomio 21, 22. La crucifixión como tal, supuestamente, bajo el contexto sintáctico, gramatical de Deuteronomio, no necesariamente era el que se colgara como la crucifixión, sino que se colgara de un árbol, o el que muriera en un árbol. Y hemos tenido algunos contextos para que puedan entender mejor eso de cómo se entendía dentro de la cultura semítica el morir en un árbol o la significancia de un árbol como unión cósmica entre la divinidad y la tierra para dar redención, salvación o bueno, una enseñanza de cosmovisión para entender los deseos del Padre de la eternidad hacia la humanidad, ¿no?
Y obviamente entonces esto en la evidencia de Qumran en el 1Q419, que donde dicen ellos, vamos a leerlo, colgar vivo y luego morir. En el Pesher de Nahum confirma su práctica, colgar hombres vivos en un árbol. Era la misma interpretación de Deuteronomio 21-22. No necesariamente colgarlo en un palo, pero el que muriera sobre un madero. Era la interpretación de maldición para poder ellos, que la interpretación de Deuteronomio era una exégesis, era un entendimiento. Todos entendían lo mismo en la época judía, prerromana, activa. Y entonces vemos en Gálatas 3:13 que Pablo utiliza esta tradición legal para articular la explicación de cómo funciona la salvación en el Mesías. Gálatas 3:13 nos dice, y entonces el Mesías nos rescató haciéndose maldición por nosotros. Maldito, como está dicho, como está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Vamos a lo primero, a la 1Q, o bueno, aquí tenemos otros, para ponerle más extensión a esto. Según la Torah, la gracia prevalece sobre el juicio en Éxodo 34, pero la justificación por el favor del Todopoderoso pura es implícita y no plenamente desarrollada como fórmula teológica. En Qumran, la revelación de la naturaleza humana es esencialmente pecadora, que somos construcción del polvo nosotros, ¿no? Y en la práctica la salvación proviene exclusivamente de la misericordia divina. También tienen ese texto. Y aunque ellos dicen para ser parte de Israel, y aquí es donde está la explicación de estos textos qumrámicos tan, ¿cómo pudiéramos decirlo? Oximorones, donde tienen doble sentido, tienen una doble interpretación, oximorón. Y entonces entra el texto del 1QS11 y el 1QH5. La clave es solo por tu bondad el hombre es justificado, dice Qumran. Y entonces es donde deja de ver el texto de Qumran que hay una necesidad del hombre de no justificarse por las obras. No lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Qumran. Vamos a ver más adelante por qué. Y entonces, claro, la gente después en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento y aún Martín Lutero es Pablo hereda la sola gracia del judaísmo. No, él no dice la sola gracia, no es solamente el judaísmo, es bien, es solamente el Padre. Y entonces el profesor Florentino nos está diciendo acá em, eh, que la necesidad de la salvación no era, de la sola gracia, no era solamente una interpretación de revelación del Ruach HaKodesh en el Nuevo Testamento, el aliento de santidad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, sino que es una herencia judía de antes del Nuevo Testamento. La justificación por la gracia se realiza exclusivamente mediante la fe en el Mesías, la sola fide, y no por obras. Entonces el concepto de la sola gracia es profundamente judía, del contexto del primer siglo, según entienden el profesor Florentino. Y voy a decirles, según entienden por qué, porque aquí nosotros hemos hecho un análisis acerca de esto que van a ver por qué no creo enteramente que el concepto de la sola gracia se haya entendido dentro del judaísmo, al menos este fariseo, al menos este sectario. De pronto un remanente se lo entiendo y se lo comprendo, pero que lo diga con un grupo sectario, no. Al menos aquí sí yo estoy muy en desacuerdo con el profesor Florentino. Con los respetos que se merece nuestro querido profesor, claro que sí. Entonces el 1QS11 del 9 al 15 leemos: porque yo pertenezco a la humanidad impía, a la asamblea de la carne inicua. Mis faltas, mis transgresiones, mis pecados, con las perversiones de mi corazón, pertenecen a la asamblea de los gusanos, de quienes marchan en tinieblas. Pues al hombre no le pertenece su camino, ni al ser humano afirmar su paso, pues que el juicio le pertenece a Elohim.
y de su mano viene la perfección del camino. Por su conocimiento existirá todo. Y todo lo que existe, y todo lo que existe es Él quien lo asienta con sus cálculos. Y nada se hace fuera de Él. En cuanto a mí, si yo tropiezo, las misericordias de Elohim serán mi salvación por siempre. Si yo caigo en pecado de carne, la justicia de Dios, que permanece eternamente, estará mi juicio. Si comienza mi aflicción, Él librará mi alma de la fosa y hará firmes mis pasos en el camino. Me acercará por sus misericordias y sus gracias introducirá mi juicio. Me juzgará en la justicia de su verdad, en la abundancia de su bondad, expiará para siempre todos mis pecados, en su justicia me purificará de la impureza del ser humano y del pecado de los hijos del hombre, para que exalte al Elohim de su justicia, por su justicia, y al Altísimo por su majestad. ¿Qué hay que resaltar, hermanos? En estos textos, como yo les he dicho, hace falta que sea analizado desde el hebreo. Ojalá tuviéramos en algún día la oportunidad de ver estos textos en un eSword y poder hacer un desglose sintáctico al menos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el profesor Florentino? Aparte del puente filológico textual, dice que el uso de las palabras hebraicas salvación, justicia, favor, juicio, y los vamos a leer acá, tienen que ver en el contexto de uso para salvación, para liberación por gracia, salvos por gracia. Y se lo voy a leer de vuelta para que lo vean. Yo pertenezco a la humanidad impía, a la asamblea de la carne y mis faltas, mis expresiones, mis perversiones de mi corazón, pertenece a la asamblea de los gusanos que marchan en tinieblas, pues al hombre no le pertenece gusano y ser humano, afirma desde aquí en adelante, toda esta parte de aquí hasta arriba, si ustedes ven, es una declaración de fe. Yo soy pecador. ¿Cuál es la intención? Esta intención obviamente lo que va a hacer es, yo necesito declararme impuro para hacer así una declaración de pureza, ¿no? Para ser puro o para ser justificado. Me perdonan. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros entendemos dentro de los textos de Qumran, ¿para qué se utilizaba el entender que el hombre no era nada? Y es para no mezclarse con los ángeles. Lo hemos visto, lo hemos entendido. Que si ellos se identificaban menores a los ángeles, y quién como nosotros podrá ser como ellos o estará delante de la comunión de los ángeles para poder servir, y se separan también porque obviamente es más importante poner la liturgia por delante antes que la declaración de fe. Entonces, por muy bonito que se vea todo esto tiene una incidencia teológica para Qumran, y eso también hay que entenderlo a la luz de lo que hemos estudiado y lo que hemos analizado. No podemos comer en cuento simplemente porque el texto diga así. Y aquí este es el desacuerdo que yo tengo con el profesor Florentino, con todo el respeto que se merece, claro que sí. Ahora vemos el análisis gramatical que hace el profesor. Dice, y en una de estas, no solamente en esta, sino en el otro texto también vamos a verlo. En cuanto a mí, si yo tropiezo, las misericordias, y aquí puede ser tanto Gesed, misericordias, serán mi salvación. Y Shuati, y yo cargo en pecado de la carne, la justicia de Dios, Tzedek, que permanece eternamente, será mi juicio. Si comienza mi aflicción, librará mi alma, y Asha, y a mi alma de la fosa, hará firme mis pecados en el camino, y acercará sus misericordias, otra vez,
Bechesed, en sus gracias, en su favor. Ahí está otra vez. Me juzgará en justicia de su verdad, en la abundancia de su bondad estará, en la abundancia de su bondad otra vez. Espiará por siempre todos mis pecados en su justicia. Se me olvida ahorita eso sería justicia. Depende. Depende porque para justicia puede ser más de un texto en ese uso. A ver si lo encuentro por aquí rapidito para no malinterpretarlo. Porque sí es importante. Denme un segundito, que esto es importante. Cuando vamos a estos análisis, esto es un análisis filológico, no solamente muestra una identidad, sino una similitud bárbara. A ver, dice, justificación, naturaleza humana, construcción del polvo. Ya dijimos que eso es por más una identificación litúrgica que ni siquiera una declaración de fe. La justicia de Dios, que dice diaxone theu en el griego de la que vemos en la Septuaginta y lo que vemos en el griego del Brit Hadashah, solo por tu verdad el hombre es justificado. Bueno, no me lo dice. No me lo dice. De pronto es más adelante, pero no me lo dice. A ver, Me lo pierdo. Me lo pierdo. A ver, denme un segundito ya más adelante. Pero vamos a verlo con el segundo también y ahí vamos a buscar si lo encuentro rápidamente. Eh, por su justicia, importante. Y al Altísimo por su majestad, ¿no? Muy claro. El segundo texto es el de los himnos o los Jodayot, estos himnos que vimos en los cantos de liturgia para el Shabbat. Está puesto que este fragmento es destacado por ser el único que específicamente pone que la sola gracia divina es la que justifica al hombre y es el que más, obviamente, el profesor Florentino pone como este puente contextual. ¿Qué es nacido de la mujer? ¿Qué es el nacido de mujer entre todas sus obras temibles? Es construcción de polvo, modelada con agua. Su fundación es la culpa del pecado, indecencia infame, fuente de impureza, sobre la que domina un espíritu de pervención. Ojo con esto y todo lo que significa la carta a los Gálatas, ¿no? Y si obra de la maldad será un signo eterno, presagio para las generaciones, oprobio para toda la carne. Solo por tu bondad el hombre es justificado. Por la abundancia de tus misericordias, lo adornas de tu esplendor, lo instalas en abundancia de tus delicias, con una paz eterna a largos días, porque tú eres la verdad y tu palabra no se vuelve atrás. A ver, yo sé que hay una comparación, de textos en hebreo. A ver, porque creo que lo he perdido, pero sí espero que no lo haya perdido. La justicia de Elohim, Betzidak El, versus el Jackson Etheu. Entonces, obviamente el profesor Florentino destaca la similitud sorprendente entre la concepción de la justicia divina entre la regla con la comunidad del NQS y la carta a los romanos y las gálatas. En Qumran emplea la frase Betzidak El. Ojalá lo tuviéramos también en hebreo para poder mirar eso, como les dije, que corresponde exactamente al griego de axonos de justicia de Dios.
En los signos, como este que tenemos aquí, en los signos el 1QH, 1QHV, el texto hebreo contiene la expresión Rak betukba yitzak ish. Solo por tu bondad el hombre es justificado. Rak betukba yitzdak. Yitzdak, tu justicia, o es justificado. Y dice el profesor, ¿y el profesor qué? O sea, vamos, es el que hizo la traducción de los textos del Mar Muerto, ¿no? O sea, este es el único lugar de la literatura antigua, aparte de Pablo y Santiago, donde aparece el verbio solo junto a la justificación. Difícil, ¿no? Entonces, mientras que Qumran llega a la sola gracia, solo por la gracia, Pablo desarrolla la sola fidelidad, solo por la fe. ¿Qué tal? A ver si tenemos aquí a Habacuc. Sí. Entonces tenemos también el paralelo exegético. Denme un segundito, por favor. Necesito hacer algo para poder seguir en esto. Bueno, seguimos. En Habacuc 2:4, como está muy puesto tanto en Gálatas, creo que en Romanos también, em, en Qumran hay un texto que es un comentario acerca de Habacuc y hay un paralelo exegético igualmente. ¿Por qué? Porque obviamente en Gálatas tenemos el texto que dice el justo vivirá por su fe o por su fidelidad o por su constancia, ¿no? Y los que entienden que fe tiene que ver con ser constante, con ser fiel, con ser verdadero, con ser honesto, emuná, emet, emun, amán, ¿no? Y todo el shoresh o la raíz de la palabra emuná que encierra dentro de su contexto hebraico, no solamente dentro de la pistis griega, muy de Pablo por decirlo y para exponerlo, sí, claro que sí, pero también encierra un contexto en el Antiguo Testamento que se ve muy claro y desarrollado en todo el libro de Habacuc. Y obviamente entonces en este comentario de Habacuc, donde Qumran descontextualiza, número uno, la profecía de su contenido original, que es la invasión caldea, obviamente por la palabra del Eterno, diciéndole a Habacuc, mira, no te sientas mal porque lideran los malos, em, yo traigo otros peores, ¿no? Y entonces ellos utilizan, y bueno, ahí es importante también entender el contexto de Habacuc para poder eh, entender qué es lo que están haciendo ellos con el Pesher, con el comentario, y cómo lo utiliza Gálatas en el contexto de justificar la salvación por fe, que no es algo que simplemente creemos porque sí, sino que al contrario, si entendemos que el fiel es el que guarda los mandamientos, el que anda en justicia, el que sabe hacer misericordia, es el que va a ser cuidado, salvado de ese juicio en el cual ¿no? El justo vivirá por su fidelidad, por su justicia. Y obviamente eso es guardar la Torá. Entonces, obviamente, ellos escatologizan esto y aplican el texto al final de los tiempos para ellos cuando el juicio estaba cayendo por la caída de los caldeos. Y fíjese lo importante de entender la línea de tiempo profético. Yo no voy a sacar de Habacuc un texto profético sobre un juicio, porque puedo decir lo que está diciendo Pablo para entender contextualmente qué es ser salvo por emuná, por fidelidad, que es muy diferente a decir que es que, ay, van a caer los caldeos otra vez y van a hacer guerra contra el Estado de Israel y bla, 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 bla. Y es un círculo profético vicioso, ¿no? Las profecías que se vuelven a cumplir en sí mismos. Eso obviamente se cumple bajo la interpretación rabínica, que es lo que ha aprendido no solamente el mesianismo y las raíces hebreas, sino también hoy por hoy muchos círculos cristianos, ¿no? No es la manera de interpretar escatología, pero si eso les enseña a ellos a defender la justicia y la misericordia para que el creyente
viva por su fidelidad, pues genial. Pero si no es así y están argumentando ideas para defender ladrones, abusadores, violencia, y ahí es donde ven tú, por ejemplo, todos estos gobiernos que están secundados por movimientos religiosos que no hacen sino defender la violencia. En un ejemplo, Colombia por más de 90 años, y ves todos estos movimientos religiosos secundando la sangre que ha sido derramada durante tantos años que no alcanza toda la cantidad de espacio para poder pintar las carreteras de Colombia, la sangre que se ha derramada. Y siguen sustentando estos gobiernos. O sea, eso es un descaro. Eso no es el justo vivirá por la fe. Eso es el degenerado justificando al ladrón. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pero es un buen ejemplo para ponerlo y para explicar la manera como se malutiliza el texto, cómo la gente se ve por sus frutos, cómo vemos la espada empieza a cortar esos mangos podridos, ¿no? En fin. Y entonces ellos personifican en Qumran, volviendo a nuestro texto exegético, al Pesher de Habacuc en Qumran, este que tenemos acá, Entonces, utiliza el texto, lo personifica. La fidelidad significa fidelidad en una figura central, el maestro de justicia. Ser fiel a él, ser fiel a su pacto, ser fiel a las palabras que le enseña a la comunidad, ese es el justo. Así se hace la justicia bajo la comunidad de Qumran. En el método de la mente del Mesías, en el método de la fidelidad al Padre por medio del Mesías, por medio de Mashiach, en el método del cristiano, si lo quieren interpretar de esa manera, yo no tengo ningún problema con ello, usa el término pistis separando el contexto histórico. Y él dice, el justo por su fe vivirá. ¿Cómo aplica el texto a la era de la nueva creación espiritual? Ya el juicio que va a venir a la era final, porque obviamente es el juicio al final, y que mantenga esa fidelidad, va a vivir en esa fidelidad. Va a ser guardado el juicio final. Así es como lo escatologiza Pablo. Y la fe significa el Mesías. Una fe puesta en Yeshua el Mesías. Ahora, el contexto en Habacuc, por supuesto que si tenemos que ir a Habacuc, a ver si lo tengo por acá rapidito, no. Ay, Dios. Y miren, si entendemos el contexto de Habacuc, para saber qué es fe o cuál es la fidelidad que se profesa dentro de tanto en Qumran, que debería hacerlo, pero pues obviamente ellos lo ponen de una manera mucho más mística, y en Pablo dice, pues obviamente es seguir la Torá. ¿Hasta cuándo el Todopoderoso pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré a ti violencia sin que tú salves. ¿Qué estaba pasando en el terreno, en el estado? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Violencia. Violencia. Por eso les puse el ejemplo de lo que está pasando de pronto en Colombia. Es tanta violencia que se ha vivido y quieren resolverlo todo a punta de violencia. No hay diálogo, no hay un orden social, sino que todo es a punta de derramamiento de sangre o inclusive diarrea verbal. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y tú miras la opresión? Opresión, ¿qué más hay? Violencia, opresión social. Ante mí rapiña y violencia, ladrones, ¿no? Querella y discordia que se suscita, discordia. 4. Por eso la ley se desvirtúa y no aparece el juicio. Espero que esto quede muy claro. Es que no es, yo no entiendo por qué muchas veces en su análisis contextual falta dentro de algunas eh, casas de 4 paredes. En fin. Y entonces le dice el Eterno, bueno, espérese, ellos son un pueblo a los caldeos, ¿no? ¿Y qué es lo que traen los caldeos? Y esto es para entender el contexto de lo que están utilizando ellos como la fe, tanto en el Nuevo Testamento como en el Pesher sectario. Si en el comentario sectario ellos utilizaban Habacuc para decir, somos nosotros
que somos los que vamos a ser justificados, porque tenemos la confianza en el maestro de justicia, ¿no? Ellos dicen, pues no. Entonces, es la manera como la estamos interpretando nosotros. Pablo dice, no, pues sabes que no es como ustedes lo han interpretado durante tantos años, durante más de un siglo. Es la manera que decía Habacuc, ¿no? Llegan todos para hacer violencia, ardor de sus rostros como viento del este amontona cautivos como arena, etcétera. Viene el 2, capítulo 2. El justo vivirá por su fe. Y me respondió y me dijo, escribe la visión, la profecía, ponla clara en tablillas. ¿Qué escribían? ¿Por qué escribían solo en tablillas? Dijo un rollo, dijo un pergamino. Y contexto es muy importante. 600, 700 antes del Mesías, seguían escribiendo todavía en tablillas. He aquí que sucumbiré quien no tiene el alma recta. Y obviamente si no tiene el alma recta no es porque simplemente quiera hacer el bien. Estamos hablando del pueblo de Israel, porque obviamente si no quería hacer esto, que la palabra, que el alma no esté recta, y es porque obviamente la ley se desvirtúa y no hay juicio, porque el juicio tiene que depender de la palabra, que es la ley, que es la escritura, que es la palabra del Señor, que es la palabra del Eterno, que es la justicia del Eterno, que es la misericordia del Eterno, que nosotros también ejercemos y tenemos que aprender. Amor al prójimo, ¿no? Como amor al Eterno. Entonces, para que se pueda leer de corrido, dice, quien no tiene el alma recta, mas el justo por la fidelidad vivirá. Y obviamente, si tú quieres ser fiel, no vas a decir, yo creo en Cristo y salió, porque eso no te va a hacer a ti que tengas el alma recta. Mas, sin embargo, cuando nosotros tenemos la fidelidad del Mesías, la certeza del Mesías, la constancia del Mesías, empezamos a transformar nuestra visión de la Torá de que no son obras en la letra, sino por medio del Espíritu, y entonces esa letra cobra vida, ¿no? Pero pues eso ya sí, cada quien. Y entonces les hace 5 ayes a los caldeos. Ay de quien amontona lo suyo, riquezas, ¿no? Es que tú saqueaste numerosas y fueron tan sabios los caldeos, fueron tan sabios, tan majestuosos en su sabiduría, en su ciencia, en su interpretación esotérica, espiritual, ¿no? Teológica, como lo quieran ver. Mas, sin embargo, el fruto de ese imperio que fue, está puesto por las capas arqueológicas en todo el contexto del Levante, cómo era que ellos, precisamente, cuando viene aquí el libro de Habacuc a hacer estos ayes, riquezas, acumularon riquezas, ¿no? Por haber saqueado a naciones numerosas, te saqueará a ti todo el resto de los pueblos, y ahí es donde ustedes ven la caída de Caldea. Hay de quien hace ganancia inmoral para su casa, inmoralidad. ¿Mm? Vergüenza para tu casa, sentenciado al derribar muchos pueblos contra ti mismo pecas. Son muy morales. Ah, sí, qué moralidad. ¿Y qué dejó el ejemplo? Mm. Llegaron saqueando, violando, matando niños, etcétera. Tercera, hay de quien edifica una ciudad grande y funda un pueblo en la injusticia. Hay de quien edifica un gobierno grande con sangre y funda un pueblo en la injusticia. No es por demás que esta carta sea muy elemental para cualquier creyente que crea que hace justicia hoy en día y solamente dependa de algunos mandamientos de la Torá, de la instrucción o aún del Nuevo Testamento y digan es que eso es la fe en Cristo, pero si solamente son unos, ¿por qué no los argumentas todos? O solamente es para el beneficio de una ciudad que se baña en sangre,
de un pueblo que se baña en sangre, de un cierto movimiento que se baña en sangre y siembra injusticia para fundamentar su gobierno. Pues no viene del Todopoderoso, dueño de de los ejércitos, que los pueblos se fatiguen para el fuego y las gentes se agoten para nada. Pues la tierra se llenará del conocimiento y del esplendor del Todopoderoso, como las aguas cubren la mar. ¿Cuándo se cumplió ello? En el Mesías, por supuesto que sí. Y no es que se cumpliera en el Mesías, él le había dado ese conocimiento a todas las naciones. Pero bueno. Cuarto hay, perdón, hay del que ha de beber a sus vecinos y les añade veneno para embriagarlos. Mentiras, filosofías, engaños. ¿Me entienden? Te has saciado de ignominia. ¿Qué tal? No de esplendor. Te jactas en las mentiras, en la teología, en los dogmas, no en la verdad de la palabra. Por allá hay un juicio a la ramera donde dice, porque diste beber a muchas naciones y sean el vino de tu furor, el vino de tu furor, ¿no? ¿De qué sirve una escultura para que tu autor la esculpa? Una imagen fundida, un oráculo engañoso para que ellos confíe el autor de tal obra haciendo muchos ídolos. ¿Mm? ¿Mm? ¿Será que eso demuestra realmente sabiduría? En cierta parte, si lo sabemos interpretar. O no, porque obviamente si no refleja la justicia y la misericordia, no tengo por qué tener elementos físicos que no soy yo suficiente como imagen de la creación para poder hacer justicia y misericordia. Necesito elementos del mundo para justificarlos a ellos, dueños de la justicia y la misericordia. O sea, eso es muy burdo de pensar. No hay mente racional humana, psicología, que pueda dar un énfasis acerca de cómo hacer el bien al hombre, a los demás y tener que venir a darle a un, a una piedra o un palo y decir que es el dueño de esa misericordia. Hello. Hay de quien dice al madero, despierta, levántate y piedra muda. Está, sí, cubierto de oro y plata, pero ni un soplo en su interior. Ni un soplo, y cuando hace énfasis a un soplo es porque no hay vida, no hay intenciones, no hay acciones, etcétera, etcétera. Nuevamente cierra con un canto. Tú sabes, tú sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Volvemos a nuestra presentación y obviamente, como síntesis, el profesor Florentino nos dice los puntos de convergencia entre Gálatas 3:10-14, Habacuc 2:4, Deuteronomio 21:3, maldito colgado en el madero, la maldición de la cruz, o lo que tienen muchos debates académicos, lo que dicen Deuteronomio 27:26, maldito el que no permanece fiel, y es donde ellos interpretan la intención de estos textos según la escritura, donde dice, por ejemplo, si nos vamos a Deuteronomio 27, como lo dice 26, dice, maldito quien no mantenga las palabras de la ley. Obviamente el que no tiene la palabra del Todopoderoso en su interior es porque no tiene el Espíritu Santo. Si no sabe mantener su camino en justicia es porque no ha conocido a Elohim, no ama a su prójimo, no sabe lo que es la Torá, mucho menos lo pone en práctica, ¿no? Si no mantiene las palabras de la instrucción, la confirmación del aliento de santidad, si es que estamos hablando en Shavuot, poniéndolas en práctica, será maldito. Esa es la primera interpretación 27-26 de cómo se llegaba a ser maldito según Qumran, según la interpretación de la Torá, y cómo después hacer una obra de la ley según Qumran, pero tiene su fundamento en la Torá, y aquí es donde yo digo, tienen razón. ¿Qué hicieron con ello? Pues eso ya otra cosa. Deuteronomio 21-23, perdón. Si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le
tú has colgado de un árbol, ¿quién le colgó al Mesías en el árbol? ¿Quién colgó al Mesías en el árbol? No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día porque un colgado es una maldición de Elohim. Y así no harás impuro el suelo que el Todopoderoso, el Eterno, te da en herencia. ¿Cómo iban a heredar la tierra? Haciendo puro el suelo. Y esto es un tema profundo, pero en fin, acá. 2:4, Gálatas 3:10-14. Vamos a Gálatas de pasadita. Creo que tenía algo por ahí. No quiero quedarme aquí mucho tiempo. Oh insensatos Gálatas, que nos fascinó a ustedes, que nos conquistó, que nos embrujó. Eh, Tengo la de Jerusalén para que no sea como tan diferente a otras interpretaciones. Ay, Señor. Entonces nosotros recibimos el aliento de santidad aún siendo pecadores, no porque guardáramos la instrucción. Nosotros fuimos partes hechos del pueblo del Todopoderoso por medio del aliento santo, por medio del Ruach HaKodesh, porque Él nos ha llamado, porque Él nos está sacando dentro de las naciones, no porque nosotros nos estemos aislando, no porque cumplamos la ley más que otro, ¿m? No porque guardemos Pesaj, somos más que otro, no porque toquemos shofar, no porque hablemos hebreo, sino por el solo favor inmerecido del Todopoderoso, vamos a ser salvos. ¿Sí? Eso es muy claro. Y aquí, obviamente, el énfasis es que las obras de la ley no es la Torá. Perdón, pero es que Qumran hacía énfasis en una exageración de la instrucción. Mas, sin embargo, cuando tú sigues leyendo, comenzando por el Espíritu, terminando en la carne, ha observado, dice, ¿qué les otorga pues el Espíritu y obra milagros entre ustedes? Lo hace porque observan la ley. Aquí no dice obras de la ley. Lo hace porque observan la Torá. ¿Ah? ¿Por qué la gente hoy tiene una predicación vana de que entonces tenemos que observar la ley a rajatabla? ¿Por qué no enseñan la instrucción como tiene que ser, en obras de amor y justicia, en los frutos del Ruach? Yo no puedo predicar un Shabbat y enseñarles que se tienen que encerrar porque eso no tiene nada que ver con instrucción espiritual. Eso es pura ley en letra, ¿no? Y lo mismo con todos los mandamientos. Es difícil. Y pone a Abraham literalmente como ejemplo. Creyó en Elohim y le fue contado como justicia. ¿Le creyó? ¿Qué le creyó? ¿Qué le creyó? Yo es porque yo soy muy justo y yo aquí me corto y yo por aquí guardo Shabbat y porque le quieren adjudicar a Abraham los mandamientos que se dieron 400 años después que no tenían nada que ver con el pacto, pero que una vez se enmendan para poder ser parte de. Obvio, si estamos parte dentro de las naciones y vamos a empezar a llamar un pueblo entre las naciones, tiene que comportarse a la altura que el Todopoderoso quiere. No van a seguir haciendo lo que ellos quieren, pero Abraham, que él creía en el Todopoderoso, que le iba a dar una descendencia justa, porque es lo que él hacía eso, justicia, sin necesidad de tener los mandamientos, ¿no? Porque todos los que viven en las obras de la ley, y aquí es lo increíble, incurren en la maldición. Y es lo importante de tener claro, maldito el que no permanece fiel a todas las obras de la ley o sobre las obras de la ley. Deuteronomio 27:26, lo acabamos de ver. Quien no mantenga las palabras de la ley. Y cuando dice no mantengas es quien no se esté para hacerlas. Asaj, que no las haga, quien no haga justicia,
Asaj. No, diccionario. A ver, por acá el Moisés Chávez. Hacer, plantar, transformar, crear, producir, adquirir. ¿Mm? Maldito el que no plante obras de justicia, maldito el que no transforme por medio de la justicia, maldito el que no produzca por medio de la justicia. Eso es fidelidad, eso es fidelidad. Que los demás quieran pensar otra cosa, no sé, llana y elemental, eso sí ya volátil, como la fe solamente creer en algo llano, como lo dijo aquí el señor eh, reformista del 1600, que es que solamente por la fe y no tenemos nada que ver con las obras, eso es muy problema de él. Pero el contexto de Habacuc nos lo dice muy claro, que las obras de la ley obviamente tenían que verse con justicia y no tenían que ver con obras litúrgicas para justificarse ellos mismos como un precepto de identificación cultural o religiosa, como pasa hoy en día, como pasaba en ese tiempo. Pues la escritura dice, maldito todo el que se mantenga en la práctica todos los preceptos escritos de la ley. ¿Y qué dice otros? Y la ley no justifica a nadie ante el todo lo demás, es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Y es un tema bastante extenso, puede ser largo en muchos conceptos, en muchos eh, temas. No voy a quedarme aquí toda la vida tampoco. Ya llevamos 1 hora 28, sé que es largo, pero con esto quiero cerrar estos temas. Y entonces el profesor Florentino nos sustenta que los rollos de Qumran y sus respuestas sectarias a la pureza ritual y la estricta observancia y la separación exclusivista es la manera de interpretación de las obras de la ley. Pablo obviamente dice lo mismo, las respuestas en el Mesías, en la mente del Mesías, orientadas a una fe de justificación inmerecida y la inclusión a los gentiles. Una cosa es ser incluidos y otra cosa es la identificación de quien hace la justicia para que no le llegue el juicio. Y entonces ambos están sustentados en lo que dice la Torá. Quieranlo o no. La Torá, los profetas, ¿no? No hay dependencia literaria directa, ni en Pablo ni en los rollos de Qumran. Los manuscritos del Mar Muerto son esenciales porque prueban que el genio de Pablo fermentó un rico y vibrante caldo de cultivo teológico judeo-palestinense. Obviamente a todos los creyentes que pasaban de ese tiempo. Aquí tienen la bibliografía, por supuesto que sí, por si ustedes quieren hacer un poquitico más en énfasis en el trabajo del profesor Florentino García y la interpretación de la ley y las obras y la gracia. La ley, las obras y la gracia, a la luz del Qumran, ¿no? Y pues, ¿qué se le puede decir? Entonces, para concluir, así, rapidito, falta un pequeño énfasis, obviamente, de contexto cultural. Texto cultural. Por acá. Sí, señor. Perdonan. Entonces, ya vimos que estos ecos de separación pues tienen sus propios motivos y dinámicas. Em, Deme un segundito más, por favor. A ver, paso por acá. No sé por qué se me... Ok, ya. Entonces, ambos textos, entre bendiciones y maldiciones, al final de los tiempos, obviamente el final de los tiempos para Qumran como para el pueblo de Israel se entendían hasta el año 70 después del Mesías, el año 70 de nuestra era. Esa era la interpretación escatológica de todos los pueblos del Levante cercano israelitas, y aunque estuvieran lejos en Babilonia, entendían que el final de los tiempos para ellos era entre el año 30 y el año 70, o entre el año 20 y el año 70 del primer siglo. Eso entendían ellos. Ambos reflexionan sobre ese ciclo histórico de Israel de exilio y maldición, y la solución es puesta al final de ese tiempo, donde ese enfoque de juicio va a ser salvado, así como en el texto de Habacuc,
el que sea fiel a la instrucción, el que sea fiel a la justicia, el que sea fiel a la misericordia, a la empatía con el prójimo, etcétera, etcétera. No a observancias legalistas sobre la ley, que es una cosa totalmente diferente, y a eso se le llaman las obras de la ley. Entonces, la esperanza en el Mixmat Maaseja Torah era, o los del rollo de Qumran, era que ellos volvieran a la fidelidad según la interpretación de ellos. Y así les podía llegar su bendición bajo la observancia estricta de la Torá. Como les dije al principio, el Mesías les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y a pesar de eso, o bueno, a pesar de que, y yo creo que eso eran los perezosos y los, eh, los más perniciosos que querían sentirse santos, y si eran fariseos y estaban ahí cerca de las sinagogas y estaban ahí cerca del templo, era porque simplemente les interesaba el poder, a pesar de ser tan litúrgicos. Porque fariseos habían muchos, habían fariseos que estaban cerca del templo simplemente por interés, que aún en las sinagogas también guardaban estos preceptos. Estaban los fariseos esenios, cumrámicos, que se separaban. Hay de todo. Una gran gama de interpretaciones humanas que el Todopoderoso tumbó. Ven este templo, ven estas interpretaciones, ven esos preceptos de la ley. Déjeme que yo construya uno en 3 días. Eso es el templo del Todopoderoso bajo la interpretación de la Torá en el aliento de santidad. Hoy que en Shavuot tenemos esta interpretación de las escrituras bajo la interpretativa en la mente del Mesías y no bajo sectas que no hacen sino dividir las personas y decir que ellos se sienten muy sanos y muy cultos y muy íntegros y muy puros y de pronto hasta más ilustrados porque simplemente creen que es que guardan los preceptos de una manera tan literal. ¿De qué les sirve? Sepulcros blanqueados vienen a ser. La innovación en la mente del Mesías para que los gentiles puedan ser incluidos, porque aunque tenían la carta, o iban a desarrollarse en la carta, iban a tener ese problema con los que iban a infiltrarse después en el pueblo. Y es que la promesa de bendición de Abraham rompe los límites y se extiende a las naciones a través del Mesías. Y es una línea muy delgada en lo que estamos tratando de interpretar. Si la esperanza de Qumran para que no fueran fundidos durante lo que una vez de igual manera les cayó en el año 70, porque aunque quisieron esconderse por allá en Masada junto con nosotros, allá en Masada les cayeron y también les quemaron lo que tenían que quemarles. Y los que no quisieron, pues se auto asesinaron. Y ellos decían, pues nosotros somos el pueblo. Y el pueblo en palo dice, pues no es así. Espero que me esté haciendo entender. Le fue contado por justicia lo que creía Abraham. Génesis 15:6 muestra cómo Abraham ve las estrellas del cielo, Abraham. Y le fue contado por justicia. Entonces, una vez más, para ir cerrando y entendiendo que este judaísmo antiguo que enraicificó en tantas entidades una vez pues que fue sitiado y llevado al exilio porque no quisieron creer en el Mesías, porque quisieron creer en la fidelidad de un pacto corrupto hecho por hombres, porque quisieron hacer obras específicas que ellos creían que era justicia. La fidelidad del pacto era la Torá. Era hacer justicia, pero no para ellos mismos, para todas las naciones. Y eso eran las obras específicas de amor, no solamente para ellos, sino para todas las naciones. Y obviamente para ellos, en la interpretación de ellos, era mantener la pureza y observar celosamente los mandatos por separación. No hay ninguna diferencia, por Dios santo, por todos los malajim que defienden las personas en este mundo de enfermedades y la autoridad del Todopoderoso se manifiesta en su majestad. De que estas reformas sectarias modernas van a ser iguales de pesadas al favor del Eterno. Y de pronto aquí lo puse como una balanza de justicia. Pero no es así. Esto es lo que no se ve.
La justicia en el Todopoderoso no es así. Simplemente, la fe en el Mesías es justicia, porque yo hago las palabras que Él me enseñó y las pongo por obra, porque creemos en que Él es bueno, porque creemos que Él nos salva, pero no nos vamos a quedar quietos tampoco. Y que el quedarnos quietos no va a ser esas obras de que nos enseña el fariseísmo moderno. Sí, está muy bonito guardar Pesaj, es muy bonito guardar Shabbat, es muy bonito. ¿Y las obras de justicia y misericordia para cuándo? ¿Para qué guardas Shabbat? ¿Para ti? Para decir que es muy bonito y que tienes que detenerte. ¿Para qué guardamos Pesaj? ¿Para decir que estamos dentro de un pacto? ¿Cuál pacto? Donde empezamos a decir que es que si no somos como ellos son, entonces no podemos ser parte de. Fíjense, eso es un puro sectarismo y son reformas sectarias. No podemos seguir bajo ese ejemplo tan burdo y absurdo que han enseñado tanto tiempo las personas en ese tiempo, ¿no? Gálatas 4:10 lo muestra mejor. ¿Qué les parece? A ver si lo tengo por acá. Sin embargo, en otro tiempo, cuando ustedes no habían conocido al Todopoderoso, les servían a los que son por naturaleza, a lo que por naturaleza no son deidades. En cambio, ahora que han conocido al Eterno, mejor dicho, ya que Elohim los ha conocido ustedes, ¿cómo es que se vuelven a los débiles y pobres principios elementales? Ustedes guardan días, meses, estaciones, años. ¿Mm? Y yo no sé si ustedes crean, pero obviamente antes de eso, Él hace oración de que Elohim envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, para que nosotros seamos hijos. Así que no eres más esclavo, sino hijo, porque muchos dicen es que les ha dado la potestad de llegar a ser, ¿no? No son hijos todavía, no son ni adoptados. Porque Gálatas 4:17 así, si también eres el heredero por la voluntad de Elohim. Y un heredero es porque ya has hecho parte de la familia. Y obviamente para hacer ese análisis de esa fracción eh, sectaria, donde es que sí, mira, las disputas y fracciones amargas entre quienes calculaban las fiestas en el sol frente a la luna, celebrar los días correctos para decir es que nosotros sí somos el pueblo correcto, es que la luna es así y es que el sol es asado. En serio, esas son las obras que ustedes creen que esto es lo que ustedes creen que es justicia dentro de la Torá. No hay gente más burda pensando que el espíritu de santidad habla para esto. Elementos que el mundo deja pasar, que pasan todos los días. Las obras de justicia no necesitan de esto. Es excelente ponerlo por obra, sí es excelente ponerlo por obra, si nos reflejan en nuestra actitud la fidelidad, la constancia en el Mesías. Emuná, pero la emuná se ha convertido hoy en día en una declaración de letra que si yo no lo hago tal cual, entonces no lo soy. No hay ninguna diferencia con el sectarismo que se vivía en el primer siglo, tanto de los fariseos como de los esenios. ¿No? Es apenas lógico, es apenas evidente que dónde está esa felicidad en la cual el fiel da un testimonio para poder hacer justicia y dar del bien, en vez de estar aislando como un celos, con un celo burdo, porque el celo no es para hacer el bien. No lo hay. No hay para hacer el bien. Así que en la mente del Mesías, me perdonan acá que quedó esto rarito, en la mente del Mesías, ¿se ve? Sí se ve. Creo que ya se acaba con esto. Si no estoy mal, tengo una más. No, bueno, me queda pendiente. eh, Así tengo en la bibliografía, me quedó una última presentación, ya se las vuelvo a poner. Las obras de la ley nunca fueron una escalera de esfuerzo humano para llegar al cielo, sino para mantener un reino sobre la tierra, es para que se den cuenta. Y hacían una cerca con marcadores de identidad, dietética,
de pureza física sin tener un santuario físico. No hay nada más oxímoron que los pensamientos de Qumran, que heredaron los fariseos, que heredó el Talmud, diseñados para mantener a un pueblo del pacto separado del mundo gentil. Ustedes sí son un pueblo, porque guardan esos mandamientos. ¿En serio? Eso fue lo que se le dijo a Abraham sintácticamente. Y entonces obviamente la mente del Mesías hace una brecha, tumba ese muro de separación. Y Pablo obviamente en su carta ataca ese muro. Y insiste que la fe en Yeshua, el Mesías, la fidelidad de seguir sus pasos, de instruirnos nosotros mismos y a los demás, es bajo lo que Él como ejemplo nos dio. Tanto en guardar Shabbat como una dieta levítica, sí, claro que sí. Y el calendario, pues no siembro campo, pero al menos sé que cuando llega el tiempo adecuado, bien sea Pesach, bien sea Shavuot, bien sea Sukkot, hay un cumplimiento de justicia que se tiene que hacer, no solamente para la fidelidad de mi casa y la felicidad de mi casa, sino para la necesidad de quien lo necesita. Si ha perdido la noción de qué es dar y cómo se tenía que dar y por qué se tenía que dar y a quién se tenía que dar. Y es triste, pero es real, es cierto, es cierto y es terrible. Pero bueno, yo esto por acá lo dejo. Tenía ganas también de entrar a los romanos, pero ya que ya les queda como tarea, como tal a ustedes hermanos, que pues hagan su propio trabajo de síntesis. Esto simplemente es un pequeño mostrador de cómo pues a través del tiempo muchas cosas van quedado pues en esto. Queda por aquí la bibliografía y las fuentes principales, como les había dicho. Y la familia Marroquín se despide de esta serie, Los extravíos de la fe. Qué curioso, hemos recorrido casi 2 años en estos temas y hay muchísima bibliografía. Después haré otro video con toda la referencia bibliográfica para que ustedes puedan también buscar e indagar otros temas, por supuesto que sí, y más, si ustedes así quisieran, pero pues bueno. Hasta por acá, la familia Rocha Marroquín se despida. Un bendecido Shabbat y un bendecido también memorial de Shavuot. Hag Samea Shavuot, ahorita que se cumple, si se cumple. Y pues nos estamos viendo por ahí de una manera u otra. Shalom, Ubrachot Mishpacha Ha'elion, Beshem Yeshua. It's hard to say that I'm back on a straight line. You see, my path is in fact just a fault line. It's in my blood, it's in my lungs, and it won't die. Fight these words, bite my tongue, so I don't lie. Though it's me to blame, there is no more shame in me. In me, I just feel the same.
flesh and bone, unaffected. You're a fool, I will not be. I am a stone, unaffected. Rain held down onto me, flesh and bone.